vamos a continuar con la serie de temas que traemos cada domingo sobre la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Carta del apóstol Pablo a los Efesios. Y ya habíamos terminado el capítulo 1 y hace 8 días comenzamos a ver el capítulo 2. Por eso leímos hoy versículos 1 hasta el versículo 10. Pero en todo el capítulo 2 estamos mirando la manifestación de la gloria de Dios. Todo el capítulo 2 nos habla de la manifestación de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque en el capítulo 1 se nos hablaba, hemos visto de que nosotros hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, y que esa bendición tiene que ver con la obra de Cristo, con la salvación. Veamos nosotros cómo fuimos salvos por la elección del Padre, porque el Padre nos escogió. Fuimos salvos por la redención del Hijo. Fuimos salvos por la elección del Padre para la gloria de Dios. Fuimos salvos por la redención del Hijo para la gloria de Dios. Y fuimos salvos por la obra del Espíritu Santo, el sello del Espíritu Santo en nuestros corazones para la gloria de Dios. Entonces, como todo esto es para la gloria de Dios, y vamos a seguir viendo eso, el tema que estamos viendo ahora es la manifestación de la gracia de Dios, obviamente para su gloria. Yo les dije que ahí hay 4 puntos, vimos hace 8 días el primer punto, la manifestación de la gracia de Dios, número 1, al darnos vida en nuestra muerte espiritual, versículos 1 al 5 vimos hace 8 días, al darnos vida en nuestra muerte espiritual. O sea, este es el mensaje número 7. ¿Qué quiere decir eso? Los primeros versículos del capítulo 2 que leímos ahora y que veíamos hace 8 días, y que yo espero que los miembros de esta iglesia hayan ya visto el tema, los que no vieron hace 8 días, porque usted está desubicado. Veamos nosotros hace 8 días la manifestación de la gracia de Dios al darnos vida en nuestra muerte espiritual. Es decir, nosotros estábamos muertos espiritualmente. Y en esa muerte espiritual, como está el mundo hoy sin Cristo, el mundo, las personas que habitan este mundo sin Cristo, están muertos espiritualmente. Es decir, ellos están esclavos, habíamos visto nosotros, número 1, del sistema del mundo. Número 2, están esclavos, veamos nosotros, del príncipe de este mundo, que es Satanás. Hacen la voluntad del diablo. Y número 3, esclavizados de la naturaleza carnal y pecaminosa, es decir, del pecado. Pero que nosotros estamos en esa condición, pero la gracia de Dios se manifiesta a nosotros como pueblo de Dios, en el sentido de que nos rescata, de que nos saca de esa muerte espiritual y nos da vida. Y dice que Él, están a nosotros muertos en delitos y pecados, nos dio vida. Por gracia somos salvos. Cambió todo, pero Dios, que es grande en misericordia, veíamos hace 8 días, cambió todo. Y ahora nosotros estamos a este lado, es decir, y lo vamos a ver ahora mucho mejor, estamos a este lado, es decir, del lado de Dios, por su gracia. Amén. Amén. Entonces hoy vamos a ver el segundo punto, la manifestación de la gracia de Dios al salvarnos sin ningún mérito. Y eso es lo que vamos a ver ahora en los versículos del 6 al 10. La manifestación de la gracia de Dios al salvarnos sin ningún mérito. Y esto, hermano, tiene que ser así. Mire, hermanos, Efesios 1, el Señor fue el que nos bendijo con toda bendición espiritual y nos salvó al escogernos delante de la fundación del mundo. Tú no escogiste a Dios, Dios nos escogió a nosotros. Y a la redención, al enviar a su Hijo amado en rescate, es decir, Él fue a rescatarnos. ¿Qué implica esto? Pagó un precio muy alto con su propia vida al Padre para comprarnos a nosotros. Es decir, Jesucristo nos compró a nosotros a precio de sangre. Y como si fuera poco, nos dio al Espíritu Santo como su sello, y el Espíritu Santo es el sello que nos ha sellado como propiedad de Dios. Todo esto es por pura gracia. Y entonces ahora el apóstol Pablo, para que entendamos que es por pura gracia, entonces dice, es que ustedes estaban muertos espiritualmente, ustedes estaban bajo el dominio del sistema mundano, ustedes estaban bajo la potestad de las tinieblas, como hijos de desobediencia del príncipe que es Satanás. Y como si fuera poco, ustedes estaban esclavizados en sus deseos pecaminosos, en su naturaleza
pecaminosa, es decir, ustedes complacían solo su pecado, su carne. Y estaban tan esclavizados allí que Dios cambió todo eso. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo. Entonces, como Él cambió todo eso, el punto ahora es que esa manifestación de la gracia de Dios es al salvarnos sin ningún mérito. Es decir, yo pregunto, después de todo lo que el Señor nos ha mostrado hasta ahora en esta carta a los Efesios, ¿podrá alguien levantar la mano y decir, yo hice algo? ¿Podrá alguien tener mérito en la salvación? Y eso es lo que el apóstol Pablo nos está queriendo enseñar y nos está manifestando. El hombre tiene ahora que cerrar su boca y decir, yo estoy aquí porque Dios me trajo, yo estoy aquí por la pura gracia de Dios. Y lo único que tiene que hacer al entender eso es rendir su vida al Señor, a los propósitos del Señor. No le queda otra. Y entonces, la manifestación de la gracia de Dios, número 2, al salvarnos sin ningún mérito, quiero hablar de 4 cosas. Número 1, esto es así porque Dios nos resucitó espiritualmente como resucitó a Jesucristo. Permítame, ahora yo le leo desde el versículo 4 y lo conecto con el verso 6, Efesios 2:4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, eso lo veamos hace 8 días, aún estando nosotros muertos en pecado, es decir, teníamos una muerte espiritual, no podíamos hacer nada, dice que nos dio vida juntamente con Cristo. Hermano, ¿qué es darnos vida juntamente con Cristo? Cuando estábamos muertos espiritualmente, usted y yo no podíamos hacer nada agradable a Dios. Aunque tú fueras a una iglesia, aunque tú tuvieras una religión, pero esos actos que hacías allí, Dios no se los tomaba en cuenta por la sencilla razón de que tú y yo estábamos muertos espiritualmente. ¿Cuándo es que Dios comenzó a ver algo en nosotros para Él agradarse de nosotros? A partir de que Él nos dio vida. Cuando Él nos da vida y nos capacita, es decir, nos regenera, nos da el Espíritu Santo, y por la obra del Espíritu Santo y un corazón regenerado, es ahí que ahora sí podemos cantar y el Señor recibe ese canto. Una persona muerta espiritualmente puede rezar 10 Padre Nuestros, 100 Ave Marías, puede ser religioso más, es más, puede ser un pastor que predique la palabra. Si él está muerto espiritualmente, nada de eso le agrada a Dios. No sirve. Qué pena, ¿no? Pero si en esta mañana hay alguien aquí que está muerto espiritualmente, todo lo que hayas hecho aquí no sirve. ¿Qué tienes que hacer entonces? Escucha el Evangelio. Vaya y arrepiéntase. Dígale, Señor, cambia mi corazón. Pero si usted tiene un nuevo corazón y esta mañana adoró al Señor, Dios le recibió eso. Porque no lo hiciste tú, fue Dios que lo hizo por el nuevo corazón que tienes y por la obra del Espíritu Santo. Y eso es lo que dice entonces, que nosotros nos dio vida cuando estábamos muertos, por gracia sois salvos. Verso 6, y juntamente con Él, esto es poderosísimo, nos resucitó y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Dice que el Señor nos dio vida a nosotros en Cristo. Recuerde la expresión, más de 30, yo conté 32, solamente en la carta a los Efesios, 32 referencias a en Cristo. Y eso lo que implica es estar dentro de, es decir, y vuelvo y lo digo, hermano, usted puede estar en una iglesia evangélica, pero si usted no está en Cristo, usted no es nada. Necesitamos estar en Cristo. Ahora, no me vaya a salir por el otro lado. Yo puedo estar en Cristo así no esté en una iglesia, porque la gente lo acomoda. No. Si usted está en una iglesia pero no está en Cristo, usted no es nada. Pero si usted está en Cristo, usted debe estar en una iglesia. Porque no hay una persona que diga que está en Cristo y no tiene iglesia. Porque es que la iglesia es la esposa de Cristo. Amén. Y nadie puede estar desligado. Por eso me gusta cuando veo a los hermanos de Tuluá. Cuando veo al hermano Oscar y su esposa Fanny diciendo que queremos una iglesia de sana doctrina, o bueno, hoy día mucha sana doctrina entre comillas, una iglesia bíblica mejor. Porque uno no puede estar por ahí como rueda suelta. Ahora miren lo que dice. Entonces, punto número 1. Dios nos resucitó espiritualmente como resucitó a Jesús. Noten lo que dice la Escritura. Y juntamente con Él, o sea, con Cristo, nos resucitó. Ahora, noten la expresión del apóstol Pablo, nos resucitó. ¿Y por qué esto? Porque Él ya 2 veces ha venido diciendo que estábamos, ¿qué? Muertos espiritualmente.
Y dice que juntamente nos resucitó con Cristo, es decir, está hablando ahora de la muerte de Cristo. Impresionante, Jesucristo 33 años y medio vivió en esta tierra. Jesucristo fue a la cruz a morir por nuestros pecados, a pagar la deuda de nuestros pecados, y Él muere. Pero Él está en la tumba 3 días, Él no se queda allí, sino que para sellar, hermanos, la salvación era necesaria la resurrección. Por eso Romanos capítulo 4 versículo 25 claramente dice: y Él resucitó para nuestra justificación. Es decir, la salvación de nosotros no solamente dependía de la muerte de Jesús en la cruz, sino que dependía de la resurrección de Jesús. Y cuando Él resucita, entonces sella la justificación para nosotros. Y entonces cuando Él dice aquí, y juntamente con Él nos resucitó, espiritualmente lo que Él está diciendo es: nosotros también teníamos, o nosotros también morimos con Cristo en la cruz y quedamos muertos, pero también Él nos resucitó con Él al tercer día. Es decir, la resurrección de Cristo, que fue gloriosa. Muchos se preguntan: ¿y quién resucitó a Jesucristo? Bueno, pues yo digo Dios. El Padre lo resucitó, el Espíritu Santo lo resucitó, y Él mismo se resucitó, porque Él dijo: yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Obviamente hablando de la naturaleza divina de Jesucristo. Entonces, Él fue resucitado para que nosotros comprendiéramos que espiritualmente, así como los discípulos vieron a Jesús muerto, porque lo vieron muerto, estaba muerto, de verdad muerto. Y cuando los discípulos lo ven muerto, y tú y yo tenemos el testimonio de que Jesucristo realmente murió, y entonces ese muerto Jesús, el cuerpo de Jesús que está muerto, resucita glorioso, como decía Aura. ¿Y por qué no se dejó tocar de Marta? Él dice: espere que vaya mi Padre. Se subió en un cuerpo glorioso. Y hermano, ese cuerpo no lo vamos a ver nosotros. Un cuerpo glorificado. Tan glorificado y glorioso es que uno puede ver en Hechos 1 que dice que fue levantado, y los discípulos se quedaron así, mirando, y el ángel viene y le dice: no miren allá, Él va a volver así. ¿Y qué dice Juan? Y le veremos tal y como Él es. Es decir, Jesucristo resucitó verdaderamente. Y entonces el apóstol Pablo toma esa resurrección de Jesús y la aplica a nosotros. Hermano, nosotros también, estando muertos espiritualmente, por la fe en Jesucristo, por estar en Cristo, fuimos resucitados espiritualmente también. Eso implica que ya no estamos en muerte espiritual, y eso es lo que Él está diciendo acá. Y nos resucitó con Él, y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Impresionante. En Efesios 1:3 dice que estamos bendecidos con toda bendición espiritual. ¿Dónde? En los lugares celestiales. En el versículo 22 y 23 dice que Él es cabeza ahora de la iglesia, y que Él también tiene el poder y la autoridad, y Él está sentado ¿dónde? En los lugares celestiales. Y ahora dice que nos hizo sentar con Él en los lugares celestiales. Bueno, yo no sé qué se va a imaginar de qué estar sentados, pero tú y yo en este momentico estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Escuche, espiritualmente, ¿qué significa esto? Hermano, mire, entienda esto, entendamos esto esta mañana. Cuando Jesús está en los lugares celestiales y está a la derecha del Padre implica poder y autoridad. Es decir, a Jesús se le dio todo el poder y toda la autoridad, sobre todo principado, potestad y autoridad. Eso es lo que está diciendo. Ahora, si tú y yo estamos también sentados en lugares celestiales, escuche, a nosotros los redimidos se nos dio un poder. ¿Cuál fue el poder que se nos dio? Pues, ¿qué vimos hace 8 días? Escuche, hermano, el mundo estaba gobernando tu vida antes de ser cristiano, y gobernaba el mío. Satanás y los demonios gobernaban tu vida antes de ser cristiano, y gobernaba el mío. Mi carne gobernaba mi vida y hacía los deseos malsanos. Escuche, porque estaba ¿qué? Muerto. Ahora mire esto: si yo resucité con Cristo y estoy en una posición de autoridad, quiere decir de que yo ahora, además de que tengo nueva vida, escuche, tengo poder ahora. ¿Sobre qué? Sobre el mundo. Ya el mundo no me llama la atención, el mundo ya no me puede absorber. Tengo poder, hermano, sobre el Satanás y los demonios. Por eso esta iglesia no echa fuera demonios, porque Él está vencido y derrotado para nosotros. Tengo el poder, tenemos el poder. Y número 3, hermano, usted que luchaba con el pecado, tenemos el poder contra nuestra naturaleza carnal y pecaminosa, contra nuestros deseos. Es decir, tú puedes ahora controlar esos deseos malos de pecar. Así es. Porque tienes el poder.
Oh, si tú y yo entendemos esto, el mundo ya no nos va a arrastrar. Satanás y el diablo no tienen nada que ver contigo. Y nosotros, nuestra carnecita que nos llevaba a pecar, tiene un control. Tiene un control. No perfectamente, obviamente, porque todavía no hemos sido glorificados. Pero tenemos un puesto de autoridad. Eso es lo que implica. Así que, hermano, va a tocar revisarnos y ver si realmente estamos resucitados con Cristo. Y lo voy a llevar a un texto para que lo analice solamente. Colosenses 3. ¿Cuántos han resucitado con Cristo? Amén. Esto es la fe, esto es por la fe, ¿no? Ahora, si esto es así, Colosenses 3, entonces, ¿qué me dice? ¿Está agarrado de la silla? Escuche. Si pues habéis resucitado con Cristo. ¿Cuántos resucitaron con Cristo ya? Esto es por la fe. Si usted es un creyente, hermano, usted murió con Cristo. Gálatas 2:20, con Cristo estoy, ¿qué? Juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Si usted murió con Cristo, usted resucitó con Cristo. Ahora dice Pablo, se hace esta pregunta, o dice, si pues habéis resucitado con Cristo, que esto no es tan fácil. ¿Qué pasa? Buscad las cosas de arriba. Ve, donde está Cristo, otra vez, sentado a la diestra de Dios. Ve, poned la mira en las cosas de arriba. Escuche, no en las de la tierra. Ahora tú entiendes el mensaje de esos 8 días. No en las de la tierra. Porque, ¿qué? Habéis muerto. ¿Y qué? Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Uy, qué posición la que tenemos nosotros. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Mire lo que le voy a decir otra vez, verso 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Míreme lo que le voy a decir. Si hay alguien en esta hora que no puede buscar las cosas espirituales, que son las cosas de arriba, lo entiendo, porque usted está muerto espiritualmente. ¿Qué debe hacer? Escuchar el Evangelio, escuchar la palabra de Dios, seguir viniendo para que Dios le dé vida. Pero escúcheme, si usted es un creyente que tiene la vida, a usted no se le va a dificultar para nada buscar las cosas de arriba. Es más, ellas por sí mismas van saliendo. Usted tiene un anhelo de Dios, usted tiene un deseo de Dios. Usted se levanta y lo primero que quiere es orar. Usted lo primero que quiere es leer la palabra. Usted el domingo lo que quiere correr es para el culto. Usted lo que quiere es servir a Dios. Usted lo que quiere es adorar. Usted se deleita en las cosas de Dios. Busca las cosas de arriba. Cuando yo comprendí esto, dejé de molestar a los hermanos. Porque yo aquí tenía gente que había que arriarla. Y si todavía hay alguien aquí que cree que lo voy a arriar, yo ya no lo voy a arriar. Porque si usted no puede, lo entiendo, usted no puede. Y no podrá. Oraré para que Dios le dé vida. ¿Está captando el tema, hermano, esta mañana? Efesios 2, versículo 6, eso es lo que nos está diciendo. Juntamente con Él lo resucitó y así mismo nos hizo sentar en lugares celestiales con autoridad. Y no le voy a mencionar estos textos que tengo acá porque el tiempo me corre, pero el que está escribiendo, anote lo siguiente. Primera de Corintios 1, 26 al 31. Primera de Corintios 1, 26 al 31. ¿Sabe qué dice? Dice Dios, de lo vil y menospreciado escogió Dios. ¿Qué éramos nosotros? Viles, menospreciados. Pero, y luego busca Primera de Pedro 2, 9 al 10. Primera de Pedro 2, 9 al 10. Que dice que Él nos hizo a nosotros, que siendo nosotros estando extraviados y perdidos, dice que ahora somos linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, para que nos las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y el verso 10 dice, ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, ahora vienen a ser pueblo, habéis sido hechos pueblo de Dios. Es decir, nosotros éramos miserables, condenados, perdidos, como dice Efesios 2, 1 hasta el 3, como llaman esos chidas, muertos espiritualmente. Así estábamos, hermanos, totalmente destrozados, esclavizados por tres cosas. Tres cosas nos esclavizaban, ¿no? Que de ahí han salido los tres enemigos del cristiano. Pero tres cosas nos esclavizaban: el mundo, Satanás y nuestra carne. Si a un cristiano dice que todavía esas tres cosas lo esclavizan, entonces no es cristiano. Él es un religioso.
porque yo estoy sentado con Cristo en los lugares celestiales y tengo el poder sobre todo esto. Amén. Y es lo que él está tratando de cuadrar ahora. Otro texto que le dejo, Romanos 6:4, y parecido a lo que ya dijimos, que así como Cristo murió, nosotros morimos, aquí como usted resucitó, fuimos resucitados para andar en nueva vida, es decir, para andar en novedad de vida. Y este traslado, hermano, es obvio en la palabra de Dios, y el cristiano debe entender. Es un traslado de las tinieblas a la luz. Es un cambio que el Señor hizo con nosotros. Por eso, si una persona dice que es cristiana, tiene una iglesia, pero esa persona vive igual que el mundano, es igual de mentiroso, es igual de qué sé yo, de adúltero, es igual de lo que sea, de chismoso, es decir, si vive una vida semejante al mundo, no le ha afectado la vida de Dios, porque la vida de Dios vino a cambiarnos, amén, vino a transformarnos, y eso es lo que sigue diciendo el pasaje. Pero ahora viene un punto que no es muy conocido. Bueno, usted lo conoce, pero no es muy conocido por el cristianismo popular. Sería número 2. Entonces, la manifestación de la gracia de Dios al salvarnos sin ningún mérito. Número 1, Dios nos resucitó espiritualmente como resucitó a Jesús, verso 6. Número 2, el propósito principal al salvarnos es mostrar su gloria. El propósito principal de Dios al salvarnos es mostrar su gloria. Versículo 7. Para mostrar, bueno, déjeme, yo cojo otra vez desde el 6. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Para qué nos salvó? Para mostrar. ¿Sabe qué es la palabra mostrar? Exhibir. No recuerdo, creo que es un comentarista llamado Hendrickson, que él decía: nosotros somos una especie de trofeo. A ver, dice que nos resucitó, nos salvó, nos hizo sentar en lugares celestiales. ¿Con qué propósito? Para mostrar, o para exhibir, o para que seamos el trofeo de Dios en los siglos venideros. Es decir, hermano, desde el primer momento que el Señor salvó a la primera persona, a Adán, creemos que lo salvó para exhibir a Adán como un trofeo y mostrarle a todas las personas que ahí adelante iban a venir, y mostrarle el poder de Dios al salvarlo para la gloria de Él, para Dios glorificarse. Cada vez que el Señor salva a una persona, yo preguntaba la vez pasada, ¿cuál es el propósito de Dios al enviar a Jesucristo a morir en una cruz? Mucha gente dice salvarnos. ¿Sabe que eso es secundario? ¿Para qué envió Dios a su Hijo amado a morir en una cruz? Sí, para salvarnos, pero principalmente para la gloria de Él. Para Él recibir gloria. ¿Para qué te salvó a ti? ¡Ay, es que te quería librar del infierno! ¡No! ¡Ay, es que te amaba tanto a ti! ¡No! Te salvó para Él recibir gloria. Él me salvó a mí, porque salvándome a mí, Él iba a recibir gloria. Lo salvó a usted y salva a más personas para Él recibir más gloria. Otra vez el versículo 7. ¿Para qué lo hizo? Para mostrar en los siglos venideros. Esos siglos venideros lo entendemos como todo lo que va a venir a partir de ahora. Es decir, lo que has vivido acá y lo que vas a vivir. Y digámoslo de esta manera, eternamente y para siempre. O sea, el Señor siempre, cuando va a mostrar a una persona que salvó, es decir, en este caso a su pueblo, a su iglesia, a un redimido, Él va a recibir gloria. Y no solamente va a recibir gloria del que ha sido salvo, el que ha sido redimido, sino que Él va a recibir gloria ahora de las personas, aún de los mismos impíos, al ver cómo el Señor salvó a gente. Para mostrar en los siglos venideros, y aquí está, las abundantes, mire esta expresión que el apóstol Pablo quiere poner, no encuentra palabras, entonces dice, bueno, abundantes. Aquí hablábamos de qué, ¿cómo es? Hiper, mega, todo eso, super, hiper, mega. Es la idea, para mostrar la super, hiper, mega, abundante, y note la expresión, Pablo se queda corto en palabras, dice, riquezas de su gracia. Él no solamente se limita a decir la gracia de Dios, sino que él dice riquezas
superabundantes riquezas de su gracia. Es decir, Pablo quiere buscar la expresión más alta, más grande. Hermano, mire, tú fuiste salvo por las abundantes riquezas de la gracia de Dios. Yo no sé si usted puede percibir eso, pero eso va mucho más allá del alcance en tu mente, va mucho más allá de mi alcance, porque estamos hablando de riquezas, estamos hablando de abundantes riquezas de la gracia de Dios manifestada para nosotros. Míreme, cuando yo miro eso y entiendo un poco, yo digo, Señor, salvaste a esta persona que realmente no te sirvo. No estoy haciendo nada para glorificar su nombre. Y me avergüenzo cuando yo miro cómo Pablo se expresa al recibir la salvación de tal magnitud. Y que a veces nosotros como que no entendemos. Y por eso me da algo cuando yo me enredo en muchas cosas y no ahondo en la gracia de Dios. O cuando veo a hermanos tan quietos, que no se mueven, que les importa 5 faltar a un culto, y digo, Dios mío, ¿dónde estamos? ¿No hay gracia? ¿Acaso no han entendido que esto es abundante riquezas de gracia? Ay, Señor, por eso Pablo oraba, acuérdese, en el antepenúltimo mensaje, Señor, yo oro para que les abra los ojos del entendimiento. Y esta mañana yo oraba, Señor, por favor, alúmbranos los ojos de nuestro entendimiento para poder ver, porque a veces yo veo que estoy hablando de estas cosas y muchos están ahí, ¿qué está hablando? Yo no entiendo, ¿qué es eso? Bueno, no todos, gracias a Dios. Mire, para mostrar, ¿para qué nos salvó? Para mostrar. ¿Qué dijo Jesucristo en cuanto a la luz? ¿Vosotros sois qué? La luz del mundo. Una luz no es para meterla debajo de una mesa. La luz es para ponerla en alto, debe brillar. Y el Señor, cuando nos salvó a nosotros, yo te salvé no para que te escondieras, debe salir. Hermano, imagínese esto. Tú y yo somos la exhibición de Dios. Tú y yo somos el trofeo de Dios. Y entonces cuando tú vas por el mundo, llegas a tu familia, llegas a tu trabajo, llegas al estudio, a donde quiera que estés, y ahí va un creyente. El Señor está exhibiéndote. Y el Señor está diciendo, este cristiano va a ir a ese lugar de trabajo, y ahí Él me va a dar la gloria, ahí me voy a glorificar. Vaya, allá me voy a glorificar. Para eso fue que nos salvó. Por favor, entendamos, porque mucha gente se enreda y cree, el Señor me salvó fue para librarme del infierno. Bueno, eso es secundario. Él me salvó para Él glorificarse. Mire, cuando yo entiendo eso, ¿sabe qué va a pasar ahora? Entonces los próximos pasos que voy a dar, las próximas decisiones que voy a dar, entonces voy a tener en cuenta 1 Corintios 10:31, que dice que todo lo que hagamos, sea que comamos o bebamos, hagámoslo todo para la gloria de Dios. Mi pregunta es, hoy que te levantaste, lo primero que pensaste fue, hoy voy a vivir para la gloria de Dios, hoy voy a vivir para honrar a Dios, lo que voy a hacer hoy, busca glorificarte. ¿Sabe que no pensamos así? Pues a partir de ahora vamos a pensar así. Tú fuiste salvo, tú perteneces a la iglesia del Señor para glorificarlo a Él. Si tú y yo no entendemos eso, no entendemos el Evangelio, no entendemos la obra de Cristo. Tú y yo fuimos salvos para darle a Él toda la gloria. Con nuestros hechos, con nuestra manera de ser, con nuestra manera de vivir. En su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Ahora, esto quiere decir, y vamos a ir allá, que Dios nos salvó para evidenciar o mostrar las abundantes riquezas de su gracia y de su gloria, y que eso le iba a dar a Él mayor gloria. Vamos a un texto muy difícil, pero que usted ya lo entiende. Romanos 9:20. Romanos 9:20. Ahora lo vamos a entender un poquito mejor ya. Trayendo Efesios 2:7, vamos a mirar ahora Romanos 9:20. Recuerden que el apóstol Pablo viene hablando aquí con una persona, con un contradictor. Y entonces él dice, Romanos 9:20, porque él está hablando de que él tuvo misericordia de quien quiere tener misericordia, y entonces el contradictor entra desde el 18, de manera que de quien quiere tiene misericordia, el que quiere endurecer, endurece, pero me dirás, aquí está el oponente, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad?
Verso 20. Mas antes, oh hombre, quien quiera, ¿quién eres tú? Perdón, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro, ¿qué somos nosotros? Vaso de barro. Dirá el vaso de barro al que lo formó. Ahora vamos a ver cómo nos formó. ¿Por qué me has hecho así? O sea, ¿pueden ustedes decirle a Dios, en el caso mío, ¿por qué me dio ojos cafés tirando a negro y no morados? Hermano, como tú eres, así Dios te hizo. Y Él recibe gloria por eso. ¿O no tiene potestad, dice el 21, el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? De la misma masa. Dios hizo un vaso para honra y otro para deshonra. Y escuche, ¿y qué? Si Dios queriendo, y aquí donde, mira la misma palabra mostrar. ¿Qué dice Efesios 1:7? ¿Nos salvó para qué? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Y ahora dice aquí, ¿y qué? Si Dios queriendo mostrar su ira, mire hermano, hay un atributo de Dios que Él quiere mostrar y ha mostrado y seguirá mostrando, el atributo de la ira de Dios. ¿Y qué si Dios queriendo mostrar su ira, qué hizo? Y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción o preparados para el infierno. ¿Por qué Dios va a enviar gente al infierno? Para mostrar su ira. Hay gente, ay, yo pensé que Dios era solo amor. Si usted tiene la idea de que Dios es solo amor, usted no conoce a Dios. Porque el Dios de la Biblia es el Dios perfecto en sus atributos, o mejor llamémoslo sus excelencias, del carácter de Dios. Y Él es perfecto en ira. ¿Por qué Dios se aira? Porque todo lo que la gente hace que a Dios no le agrada, hace que Dios en su carácter de ira se manifieste. Entonces dice, Dios para mostrar su ira, y 23, agárrese acá, y para hacer notorias las riquezas de su gloria. ¿Qué vio ahora? Para exhibir las riquezas de su gloria. ¿Qué dice Efesios 1:7? Para exhibir las riquezas de su gracia. Es decir, las riquezas de su gracia. ¿Y qué es eso? Que el Señor me salvó a mí sin yo merecerlo. Ahora lo vamos a ver. Pero Él quiso exhibir eso. Y aquí dice, eso le da gloria a Dios. Entonces, y para hacer notoria las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia, que eres tú y que soy yo, que Él preparó de antemano, ¿para qué? Para gloria. 24, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Es decir, y no me voy a quedar en esta parte que es un poco polémica, pero lo entendemos nosotros. Todos los seres humanos nacimos caídos. Veíamos hace 8 días, todos nacimos muertos espiritualmente. Pero según este texto que acabamos de leer, Dios quiso tener misericordia de nosotros y nos dio vida, pero a los otros los dejó en su justa condenación. Alguien dirá, ¿cómo así? ¿Y luego Dios no envió a Jesucristo a morir por todo el mundo? Pues eso es lo que cree la mayoría de la gente. Pero bíblicamente no es así. Bíblicamente no es así. Dios envió a Jesucristo a morir por su pueblo, por sus elegidos, para darles vida y para que le glorificaran a Él, para recibir más gloria. Pero como el atributo de la ira de Dios tiene también que ser exaltado, tiene que ser exhibido, dejó a otros en la condenación y los deja que hagan todas sus maldades. Y mucha gente dice, pero esta gente tan mala y siguen todavía, déjenlos ahí quietecitos, no los toque, déjenlos, que Dios tiene reservado el infierno para ellos y allá va a manifestar su ira eternamente y para siempre, y será otro atributo de Dios que va a ser derramado allá. Y la gente, ay, pero ¿cómo así? Es que Dios no es solo gracia, es que Dios no es solo misericordia, es que Dios no es solo amor, Dios también es ira, Dios es justicia, Dios es ira y Él es vengador también, y Él es fuego consumidor. Cuando entendemos todo esto, entendemos por qué Dios de la misma masa salvó a unos para que le dieran más gloria, se exaltara la gracia de Dios, le recibiera gloria en la gracia de Dios, exaltando ese atributo de la gracia de Dios. Y cuando dejó a otros para la condenación y los envía al infierno, la ira de Dios es derramada y esa ira también le da gloria a Dios. Hermano, Dios es glorificado salvando a unos y no salvando a otros, y Dios es glorificado. Y cuando entendemos eso, uno se queda estupefacto. ¿Cómo así? Porque es que el Dios
verdadero es el Dios que nos enseña la Escritura. No es el Dios que nos enseña el mundo. No es el Dios que tú creías que era. No es el Dios de tu mente. Es el Dios de la Escritura. Ese es el Dios verdadero. Y ese es mi Dios. Por lo menos le acabo de comprobar algo. Ahora, ¿por qué esto así? Porque la elección de un pueblo que Dios hace es para su gloria. Vamos un momentico a Isaías 43:7, que yo quiero que usted lo vea. Isaías 43:7. Dice 43:7, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he hecho, y los formé y los libré. ¿Para qué los llamó? ¿Para qué los hizo? Para gloria de Dios. Por eso cantábamos ahora, la gloria de Dios. Y por eso Pablo decía, si hace algo, hágalo ¿para qué? Para la gloria de Dios. Ahora más tarde le voy a explicar por qué esto. ¿Por qué Dios exige la gloria de Dios? Es más, hay otro pasaje, a ver si lo encuentro. Sí, 42:8, ahí está, Isaías 42:8, no lo he anotado. Isaías 42:8, ¿qué dice? Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza escultura. No, mi Dios, ese es mi nombre y yo no voy a dar mi gloria a nadie más. Es decir, Dios no comparte la gloria con nadie. Dios, que es el creador, Él no va a compartir su gloria con la criatura. Tú eres criatura, yo soy criatura. Por eso, mi amado hermano, cuando tú entiendes el Evangelio, todas esas cosas que traes, de querer ser reconocido, de querer ser exaltado, de querer ser aplaudido, de querer mostrar algo suyo, se viene abajo. Porque hoy Dios nos dice en su palabra, Él no comparte su gloria con nadie. Amén. Porque el hombre es muy orgulloso. Y hoy tenemos mucho cristianismo orgullosos. Pastores queriendo mostrar sus obras. No. En una iglesia bíblica mostramos la obra de Dios. Mostramos la obra de Jesús. Y eso le da gloria a Dios. No mostramos su obra. Tú no tienes obra, yo no tengo obra. Si la tenemos, ahora vamos a ver en qué sentido es que la tenemos. Número 3. Entonces, la manifestación de la gracia de Dios al salvarnos sin ningún mérito. Número 1, Dios nos resucitó espiritualmente como resucitó a Jesús. Número 2, el propósito principal al salvarnos es mostrar su gloria. Número 3, la conclusión entonces es una salvación por gracia y sin obras. Versículos 8 y 9, es la conclusión que llega Pablo entonces. Efesios 2, versículos 8 y 9, coge del 6 otra vez, y juntamente con Él nos resucitó, y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Para qué? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y esta es la conclusión que llega Pablo. Teniendo en cuenta eso entonces, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es por qué así? Pues porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras. ¿Por qué? Para que nadie se gloríe. Si la salvación es recibir la gloria de Dios, entonces de nosotros no tiene que haber gloria. Nadie se debe gloriar de la salvación. Y entonces toca aquí unos puntos que ha sido muy polémico entre la rama arminiana y calvinista, que hablábamos ahora antes de que ustedes llegaran acá con los hermanos de Tuluá, un poquito. Y es esa pelea que hay entre si el hombre aporta algo para la salvación. Con mi hermano Germán, ¿cuándo fue? Creo que fue el viernes. Hablábamos con una señora allá y tratábamos de hablarle algo, y cuando yo le digo es que es pura gracia, y ella como que salta, ¿sí o no que se saltó? Salía de por allá, le salía algo y decía, no, gracia, pero yo tengo que hacer algo, pero mi fe, pero mi oración, señora, es por gracia, pero no, ojo con eso, no, el cristiano tiene que santificar, el cristiano tiene que... Nosotros estamos en contra de eso. Lo que pasa es que la gente siempre quiere poner un granito de arena. La gente quiere que Dios le diga, mira, está bien, yo te salvé el 99.9% y una milésima la pones tú. ¿Y cuál es esa milésima? Mi arrepentimiento. ¿Y cuál es esa milésima? Mi fe. ¿Es que yo tuve fe? Sí, Señor. Malinterpretan unos textos y dicen, no, yo fui regenerado por mi fe.
¿Tú cuál fe? Si tú estabas muerto. Yo estaba muerto espiritualmente. Ya no acabamos de leer Efesios 2:1. Él nos dio vida cuando estábamos muertos espirituales. Una persona muerta espiritualmente, ¿qué fe va a tener? No, tiene fe. Sí, pero es una fe mundana. Es una fe que no es espiritual, que no cabe aquí. Entonces el cuentico de qué es mi fe. ¿Cuál mi fe? Mi ayuno, mi oración. ¿Qué mi? Bájese. Otra vez. ¿Usted puede hacer algo para Dios estando muerto espiritualmente? No. Y si no, vaya a Romanos 3:9. No hay justo. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. No hay ni siquiera uno. Muertitos todos. Pero él me dio vida. Ahora que me da vida, que me regenera, que me capacita, mire, yo puedo... Tengo vida espiritual. Y ahí es que yo comienzo entonces a escuchar la palabra de Dios, a entender el Evangelio, y ahí es que respondo en lo que llamamos la conversión, es decir, en arrepentimiento y fe. Es decir, cuando una persona se arrepiente y cree en el Evangelio, es porque Dios ya le dio vida. Mientras no le haya dado vida, lo podemos tener ahí sentado por los próximos 2000 años y nunca entenderá. He tenido personas aquí, lamentablemente 3 años sentadas como usted, 4 años aquí como usted, le decía a mi esposa estos días, que es impresionante. Y ustedes aquí los quisieron mucho y los abrazaron y los amaron y los besaron, yo sé. Pero en este momentico están en otras iglesias y creen igual que ellos, es decir, no les quedó nada. Yo me pregunto qué pasó. Perdón, hermana Virgelina, que la toque a usted, pero la hermana Virgelina me lo dijo a mí. Los primeros 3 años que yo estuve aquí en esta iglesia, ella lleva con nosotros los 8 años de la iglesia. Ella me dijo los primeros 3 años, o 4 años, creo que la última me dijo así, que estuve aquí en la iglesia, yo me sentaba y como entraba salía. Pero luego Dios le dio vida, hermana. Y hace más de 4 o 5 años entendió el Evangelio y tiene la vida de Dios. Y yo me aterro ver a esta hermana. No puede a veces venir al culto por su salud, pero está pendiente de los mensajes de YouTube para verlos. Ella nos dice, yo estoy estudiando la palabra, devora la Biblia. Y hermano, ¿lo hacía antes? ¿Por qué? Porque no podía, porque no había vida. Pero cuando hay vida en nosotros, hermano, corremos. Esa es la evidencia de que somos salvos. Buscando al Señor, las cosas de Él. Escúcheme. Yo no cometo el error otra vez pasado. Si usted no puede, tranquilo. Bueno, ni tan tranquilo porque va para el infierno. Tranquilo en el sentido de que es más bien no haga nada. Sí, haga algo, escuche el Evangelio. Ay, yo de usted, si yo no sintiera, pues si yo no fuera dirigido por Dios a buscarlo, y cuando leyera la Biblia yo no entendiera nada, hermano, yo caería de rodillas al Señor y por favor, entonces dame el corazón que necesito. Yo no sé, Señor, me arrepiento de mis pecados. Pero por lo menos está aquí escuchando, gloria a Dios. Bueno, es decir, todo lo hizo Cristo. Y le voy a mostrar algunos textos. Vamos a descifrar bien Romanos 2:8. Dice, porque por gracia, ya usted entendió qué es gracia y ya hice la diferencia entre gracia y misericordia, pero otra vez voy a hacerla. ¿Cómo? Efesios, sí. ¿Yo dije? Ya, perdón, quiero ir a Romanos. No, Efesios 2, perdón. Efesios 2:8 y 9. Porque por gracia soy salvo. Definimos qué es misericordia. Y la mejor definición que yo puedo entender es la palabra miseria, de la palabra miseria. Solo lo dije estos días en uno de los Evangelios Express. Es decir, tú y yo estábamos miserablemente podridos. Y el Señor tuvo miseria, o sea, misericordia de nosotros. Es decir, fue a donde estábamos. Nos sacó de ese estado de muerte. Nos dio vida. ¿Y qué es misericordia, hermano? No nos pagó conforme a lo que nosotros merecíamos. La misericordia de Dios es que no te envía al infierno. La misericordia de Dios es que ahorita mismo no te fulmina. Si Dios no tuviera misericordia de mí por los pecados que cometí esta semana, estuviera muerto. Ay, el pastor peca, ¿es que usted cree que yo soy un santo? Yo no estoy diciendo que hoy me acosté con alguien que no es mi esposa. Yo estoy hablando de esto, estoy diciendo que vienen malos pensamientos a mí, emociones, pensamientos malos, rabietas.
Anoche estaba peleando con mi esposa aquí. Porque soy muy enojón, me enojo. Hasta con Andrea, está trabajando, mi hija. ¡Ay! Me enojé. Y entonces Andrea le dice a la mamá, no toque al tigre. Porque con el tigre le pone... Y después tengo yo que ahí, Señor. Carnecita mía. ¿Sí o no? No, pero eso soy yo solamente. Tranquilo, a usted no les pasa eso. Entonces misericordia es que a pesar de ser lo que soy, Dios no me paga conforme a lo que merecía. Hermano, tú y yo merecíamos el infierno, pero la misericordia de Dios es que no nos paga así. ¿Y qué es gracia? Hermano, ¿es así, sí o no? Gloria a Dios. ¿Y qué es gracia? Que Dios nos da lo que no merecemos. La salvación. ¿Sí ven la diferencia entre gracia y misericordia? Misericordia, Dios no te da lo que tú mereces. Gracia, Dios me da lo que yo no merezco, la salvación. Entonces dice aquí, mire, por gracia, o sea, usted no lo merece, por gracia sois salvos, entendiendo que Él te dio vida, entendiendo que tú estabas esclavizado, en que en el mundo, con el diablo, con tus propios deseos carnales te esclavizaban, pero Dios cambió eso en Cristo. Entonces Él ahora te exaltó porque resucitaste con Él, está en los lugares celestiales, tiene el poder sobre estos otros poderes acá del mundo. Entonces lo hizo para exhibirnos como su trofeo, para darle gloria a Él. Entonces ahora tenemos que entender que esa salvación es por pura gracia, porque por gracia sois salvos, note, por medio de la fe, y note, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y aquí está la pelea, porque un sector del cristianismo, la gran mayoría, dicen, a ver, cuando Pablo dice esto no de vosotros, que es don de Dios, se refiere a la gracia, a la salvación. Yo soy salvo por gracia, pero el medio que es la fe es de la persona. Eso me huele a arminianismo. Arminio, que le copió a otro por ahí en el siglo IV, a Pelagio, vino ahí. Entonces, ¿qué fue lo que dijo Pelagio? No, el hombre está capacitado, el hombre puede buscar a Dios. Arminio y los arminianos le agregaron como para suavizar la cosa. No, sí, creamos como dijo Calvino y como dijeron los calvinistas, está bien. El hombre está totalmente depravado. Pero cuando Cristo muere en la cruz, Dios le imparte gracia a todo el mundo, le da una gracia preventiva, preveniente, creo que se llama. Le imparte gracia a todos, es decir, los capacita a todos para que puedan creer. Y entonces el que cree es salvo, y el que no cree, porque no se le dio la gana de creer, porque tiene la capacidad, se va al infierno. Entonces, en última instancia, quien determina la salvación es la persona, y aún también quien determina el infierno es la persona. O sea, ellos no pueden ver a Dios enviando gente al infierno y no pueden ver a Dios enviando gente para el cielo. Pero esa es la realidad bíblica, es que cuando habla de la gracia está diciendo, Dios nos salvó por pura gracia, es decir, ni tú ni yo pusimos una milésima, Dios lo hizo todo en la salvación. El ordo salutis que tenemos ahí, el orden de la salvación, desde la elección hasta la glorificación, todo es de Dios. ¿Y dónde entro yo? Pues usted entra en la conversión, pero es que cuando usted se convierte, si tiene fe y tiene arrepentimiento, esa es una gracia de Dios. Ahora, miremos otra vez el pasaje. Efesios 2:8. Porque por gracia de Dios sois salvos por medio de la fe. Voy a aclarar algo acá. La gente dice, escuche, mire lo que le voy a preguntar. ¿Usted es salvo por la fe? Ya entendieron mucho. ¿Usted es salvo por la fe? ¡No! La fe no te salva. ¿Cómo así? Si toda la vida me dijeron que era la fe la que me salvaba. La fe no te salva. La fe es el medio para recibir la salvación. ¿Quién te salva a ti? ¿Quién te salvó a ti? Te salvó Jesucristo cuando morías en la cruz. Por favor. A mí me salvó Jesucristo. Esta mañana le decía a mi esposa que estaba escuchando una canción ahí. No voy a decir el cantante, pero estaba hablando y más o menos la canción decía así: envía tu fuego, Señor, para que purifique mis pecados. Yo le decía a mi esposa, pero ¿qué le pasa a esta gente?
Eso es denigrar, eso es anular el sacrificio de la cruz. Si yo necesito el fuego de Dios, el fuego del Espíritu Santo para purificar mis pecados, entonces estoy tirando por el suelo la sangre de Jesús en la cruz. Porque a mí solamente me perdonó los pecados la sangre de Jesucristo, el sacrificio de la cruz. Ni el fuego del Espíritu Santo lo hizo. Aunque yo le quiero hablar, más adelante hablaré del fuego del Espíritu Santo, que es para quemar personas y para enviarlos al infierno. No es para ponerlos, ¡oh, tengo el fuego del Espíritu Santo! Ay, Señor, es que la gente no lee, o sea, no leen la Escritura, no entienden la Escritura. Ellos cogen lo que la gente por ahí les dice, los famosos apóstatas, apóstoles que hay por ahí y profetas. No oye la palabra de Dios. Entonces, yo no soy salvo por la fe, soy salvo por la gracia de Dios. La fe es el medio. Escuchen, Dios me salvó por la gracia en Cristo Jesús. Y la fe es el medio para recibir esa gracia. Es decir, la fe es como el mendigo que estira la mano y recibe la gracia de Dios en la salvación. Yo recibo la salvación. La fe es estirar la mano. Pero le quiero aclarar que aún el estirar la mano no es mío, es de Dios. Por eso el texto dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Pero mire, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La expresión esto no de vosotros se refiere a la gracia y a la fe. Esto no de vosotros, la expresión es don de Dios, que tiene que ver con un don, un regalo de Dios. Es don de Dios, se refiere a que la salvación es por gracia y por medio de la fe. Todo esto es don de Dios. Y por eso dice el 9, entonces esto no es por obras, para que nadie se gloríe. Es decir, si la salvación fuera por un mérito propio, es decir, si Dios dice, yo te salvé, pero te toca poner la fe, por lo menos ponga algo, caramba, ponga la fe. Si yo tuviera que poner por lo menos la fe para mi salvación, sería por obras, porque poner algo es obra. Y entonces el texto se dañaría porque dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Es decir, entonces yo me gloriaría en mi fe. Ah, ya entendí, aparecieron las llaves. Por eso es que hoy día muchos evangélicos se glorían en su fe, en su oración, en su ayuno y en su cosa y en su dar para la obra. Y lo publican porque creen que eso es de ellos. Otros se glorían por su predicación. Yo le decía a mi esposa ayer en la tarde acá, le decía, y saber que yo me paro detrás de ese púlpito y que lo que yo voy a predicar mañana es por la gracia de Dios. Porque si Él me quitara la gracia, yo no pudiera ni abrir mi boca. Aquí quedaría. Lo que tú haces es por la gracia de Dios. Vamos a mirar esos dos conceptos rapidito. Dios concede el arrepentimiento, Hechos 11, 17. Tengo que aclarar ese punto. No solamente es extraer Efesios y mostrarlo, hay que mostrarlo por la evidencia de la Escritura. Hechos 11, 17 dice, y aquí está hablando, creo que sí, es el informe que está dando Pedro cuando fue a salvar a la familia de Cornelio y cómo los gentiles habían conocido al Señor. 17, y si Dios pues les concedió, no, note la palabra concedió, Dios concede también el mismo don que a nosotros. Dios les concedió a los gentiles el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Cristo, en el Señor Jesucristo. ¿Quién era yo que pudiera estorbar a Dios? Está diciendo Pedro. Entonces, oídas estas cosas, escuche, callaron y glorificaban a Dios. Oh, miren, glorificaban a Dios, ¿sí ve? Diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¿Qué entendieron ellos? ¿Qué entendió la iglesia desde el principio? Que el arrepentimiento lo daba Dios. De manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento. Es decir, Dios nos dio a nosotros los judíos, iniciando a los apóstoles, arrepentimiento. Pero cuando Pedro da el informe de que fueron de Cornelio, dice, o sea que también a los gentiles Dios les dio. Es decir, ¿por qué se arrepintió Cornelio? Alguien dice, no, es que era varón justo, era no sé qué y tenía cuantas cualidades. Es lo mismo que Noé. La gente se estrella con Noé. Ay, pero Noé, dice la gente, Noé era diferente a todos. Mire, Dios dice, varón perfecto, temeroso de Dios. No, señor. Cuando usted lee la historia bien, se da cuenta que Noé era igual de pecador que todos. Es más, después usted no lo ve que se embriagó.
La diferencia está en que dice la Escritura, pero Noé halló gracia delante de Dios. Y cuando Noé halla la gracia delante de Dios, es que ahora Dios lo usa para hacer su obra. Todos, hermano. Abraham, dice que era el peor de los impíos. Abraham era un idólatra. Pero Dios lo encuentra y lo saca y le da la gracia. Todos los seres humanos. No hay una persona a la cual Dios haya llamado. Pablo, ¿quién era? Pablo era un asesino, un perseguidor de cristianos. Por eso la Iglesia Católica, qué pena, don Pedro, no sé si usted es católico ahí, pero la Iglesia Católica tiene una cantidad de santos ahí. ¿Qué pasa? El único santo es Dios. Estos días le decía a mi esposa eso. Ay, estamos leyendo la Biblia, pero mira, estos reyes tan malvados. Y decía, pero mira, es que ni si... Yo pensé que Salomón, no, es que ni Salomón al final se descarrió. ¿Por qué así? Porque Dios quiere mostrarle a la iglesia que no hay uno bueno. Y entonces Elías, que se lo llevó el Señor en un torbellino, Elías estaba corriendo de Jezabel y se metió en una cueva y dijo, Señor, mátame. Usted no va a encontrar un profeta, un sacerdote, un rey que no le vea fallas. Todos con fallas. ¿Por qué? Porque somos así. Entonces Dios, para podernos salvar, Él tiene que por su gracia venir y darnos el arrepentimiento y darnos la fe, que es lo que está diciendo acá. Bueno, si no le bastó ese, 2 de Timoteo 2:24. Yo estoy aprovechando que hay almuerzo, Señor, para tenerlos ahí. 2 de Timoteo 2:24. Santo Cristo. No, yo trato de terminar en 10 minutos. 2 de Timoteo 2:24. Mire. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, note acá, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Y note aquí, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. Los contradictores del Evangelio están cautivos por el diablo a voluntad de Él. Y Pablo dice, tenga mansedumbre, aún con los impíos, con los que le contradicen, sea misericordioso, paciente. ¿Por qué? Porque en una de esas, y si están en la voluntad de Dios, Él les va a conceder que se arrepientan y escapen de ahí. Escuchen, mi amado hermano, y esto es lo cruel. Si Dios no les concede, no se arrepentirán. Mire, pero eso es lo negativo, pero ¿qué es lo positivo y lo bueno? Que si tú hoy estás aquí y te arrepentiste, Dios te concedió esa gracia. Dios te concedió el arrepentimiento y por eso te arrepentiste. ¿Y qué de la fe? Por medio de la fe. Hechos 13:44, vamos a Hechos. Hechos 13:44. Déjame, le leo rapidito esto. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra, pero viendo los judíos y la muchedumbre, se llenaron de celos y arrebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé hablaron con denuedo y dijeron a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero, es decir, a los judíos, la palabra de Dios, más puesto que la desecháis, los judíos desecharon la palabra, y no juzgáis dignos de la vida eterna. Y aquí nos volvemos a los gentiles. Luego dice, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz a los gentiles a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Note el 48. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y ¿qué? Y glorificaban la palabra del Señor. Escuche, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Quiénes creyeron? ¿Quiénes creyeron? ¿Sabe qué es eso ordenado? Elección. El Señor los escogió desde la eternidad. Y por haberlos escogido desde la eternidad, ellos se arrepintieron y creyeron. Recuerde que cuando encontramos en la Biblia arrepentimiento, hemos dicho que hace parte, es una cara de la moneda de la conversión. Cuando encontramos por el otro lado fe, es la otra cara de la moneda de la conversión. Es decir, la conversión, teológicamente, es una moneda con dos caras.
Una cara es fe y otra cara es arrepentimiento, es decir, la una no va sin la otra. Cuando usted encuentre en la Biblia un ejemplo, Juan 1:12, que dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, esa es una cara, pero por el otro lado está la otra cara, que es: y se arrepintieron también. Entonces, aquí dice que creyeron, y también la otra cara, se arrepintieron los que estaban ordenados para vida eterna. Es decir, ¿y si no estaban ordenados, iban a creer? No podían creer. Entonces muchos ahí entran, tratar de cuestionar a Dios, cuestionar la palabra de Dios, y le meten su razonamiento y bailas, porque tergiversan la palabra. El mismo Hechos 18:27. Es que Dios Padre, gracias Señor. 18:27 ahora. Y queriendo él pasar a Acaya, hablando de Apolos, cuando llegó a Éfeso, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegando él allá, escucha acá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Apolos fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. ¿Por qué creyeron ellos? Por la gracia de Dios. ¿Fue por el mérito de ellos? Como la esposa de un pastor, antes de venir acá, como yo le dije a los hermanos: ustedes no tienen fe. ¿Cómo se le ocurre a usted decirle a la iglesia que ellos no tienen fe? Dios nos repartió a todos una medida de fe. Me decía la señora. Yo le dije: sí. Y si Dios le repartió a todos la medida de fe, ¿por qué no son salvos? Todos. Es que la rechazan. Sí. Caramba. O sea que el hombre es el que decide la salvación al fin y al cabo. Hermano, Dios decidió tu salvación. Tú no fuiste. Eso es lo que Pablo está diciendo en Efesios. Por favor, entiéndalo. Tú no decidiste ser salvo. ¿Sabes tú y yo qué decidimos? La condenación, el infierno. ¿Pero por qué soy salvo? Porque Dios me escogió, porque Dios me eligió, y para eso me dio vida, y me dio habilidad para arrepentirme como un don de, y me dio fe para creer como un don de Él. Y entonces, volviendo al apóstol Pablo, Efesios 2:8, si esto es así, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Cuál es la pelea entonces? ¿Cuál es la batalla del apóstol Pablo aquí? Entienda que usted no tiene parte en la salvación. ¿Por qué? Porque si usted tuviera parte en la salvación, le robaría gloria a Dios. Es que aquí Pablo está defendiendo la gloria de Dios, y a nosotros nos está dejando pelados. Y entonces alguien dice: no, pero Dios es como egoísta. Escúcheme, hermano, escúcheme. ¿Quién te creó a ti? Hermano, ¿quién te dio vida? ¿Quién te salvó? ¿Por quién respiras hoy? ¿Por qué te levantaste hoy y recibiste el aire, la vida, la respiración, si no es por nuestro Dios? Entonces, dígame, ¿no merece la gloria? ¿No merece que como criaturas sostenidas por Él nos rindamos a sus pies? Nada de mérito. Pero obviamente Pablo tiene que aclarar un asuntico aquí. Sería el último punto para terminar. Esta salvación por gracia implica el fruto de las buenas obras. Bueno, lo leo ahora versículo 8 hasta el 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Mire, no por obras para que nadie se gloríe, pero el 10, porque somos, y aquí está la respuesta, hechura suya, creados otra vez en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. A ver, ahí sí me torció el cerebro. ¿Cómo así? No soy salvo por buenas obras, pero Dios quiere que haga buenas obras. ¡Sí! Mire, el impío, el que está muerto espiritualmente, él no puede hacer buenas obras. Sus obras son malas. ¿Qué dice Isaías? Son trapo de inmundicia, sus obras. Pero la gente natural dice: no, ¿cómo así? Si él le da un mercadito, si él ayuda, si... Esas son obras naturales.
esas obras no glorifican a Dios porque no son para la gloria de Dios, no son hechas por la fe, no salen de un corazón regenerado, no son obras que agraden a Dios. Cuando hablamos aquí de las buenas obras, son obras que agradan a Dios. Y lo que Pablo ahora nos está diciendo es, usted no tuvo mérito en la salvación, es decir, las obras no tienen que ver con la salvación. Pero una vez Dios te salva, tú fuiste salvo para hacer buenas obras. No porque las obras te salvan, no, sino porque fuiste salvo sin obra, ahora tú vas a producir buenas obras como fruto, como evidencia. Ahí pudimos poner la santificación, la perseverancia, la nueva vida en Cristo, el ser como Cristo, la nueva criatura que Dios nos dio, es decir, y le voy a mostrar un pasaje ya para ir terminando, que implica todo esto, porque ahí, entonces Pablo está de acuerdo con Santiago. ¿Se acuerdan lo que dijo Santiago? La fe sin obras es muerta. Entonces cuando uno no entiende y uno tiene que coger, y obviamente tiene que mirar desde dónde está escribiendo Santiago y de dónde está escribiendo Pablo y conciliar. Porque la Biblia no se contradice, la Biblia se concilia siempre, hay una conciliación, porque es la palabra de Dios. Llegó el almuerzo. Entonces, miren, hermanos, Santiago dice, ¿cómo así que tú eres justificado y no tienes obras? Entonces luego él dice, a ver, porque había un problema y ese es el problema, y ahí es donde yo tengo que meter a esta iglesia que ya se acabó, aunque ahí está la señora de esa tal creciente en desgracia, que ellos entendieron, y hay por ahí otro grupito que hay, Señor amado, ayúdanos, Señor, ahí, pero hay gente que entendió un punto de la justificación, y ya soy justificado, y ya soy salvo, y ya me perdonó, y como ya me perdonó el Señor y ya me justificó, me quedo quieto y no hago nada. ¿Usted ve eso en la Biblia? Eso se llama quietismo, y el quietismo viene del siglo I. De gente que dice, como todo es de Dios, entonces yo no hago nada. Y entonces el otro paso que voy a dar me lo tiene que dar Dios. Ay, ¿y por qué no le dio al vecino algo? No, porque es que como Dios no me habló, Dios no me dijo. Y si Dios no puso en mí el querer, ¿y por qué no leyó la Biblia? Yo porque no tenía ganas, Dios no puso en mí el querer, entonces no lo hago. Eso se llama quietismo y eso es una herejía. Cuando la Biblia está hablando de que somos salvos para producir buenas obras, está hablando de que hay una responsabilidad en nosotros. Es más, mire esto. Lo que él está diciendo es lo siguiente: las personas muertas espiritualmente, sus obras buenas que hacen para las personas delante de Dios no sirven, son obras malas. Pero cuando Dios te dio vida, cuando Dios te regeneró, te dio un nuevo corazón, y como si fuera poco, te dio el Espíritu Santo, ahora tú tienes una nueva vida, tienes el Espíritu Santo, entonces ahora tú puedes hacer, y eso que hace ahora Dios, que lo hace en la nueva vida y dirigido por el Espíritu Santo y conforme a la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo nunca se va a ir en contra de la palabra de Dios. Que ese es otro punto, abusando del Espíritu Santo hoy día, pero nunca se va a ir en contra de la palabra de Dios. Cuando el nuevo corazón, por el Espíritu Santo que está en él y a través de la palabra de Dios, hacemos cosas para Dios, se constituyen en buenas obras que van a ser recompensadas en el cielo. Son para recompensa, no para la salvación. Yo ya soy salvo, yo ya soy justificado. Pero la santificación es una obra compartida entonces. Termino con este pasaje, Hebreos. Bueno, antes de ir allá le explico brevemente el 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, dice aquí, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Note la palabra, Dios preparó de antemano. Es decir, las obras que tú haces no son tuyas. Son obras de Dios que se las puso a ti para que las hicieras. Y todo esto le da la gloria a Dios. Terminamos, Hebreos 13:20. Creo que el jueves lo decía acá, pero otra vez. Hebreos 13:20, que este pasaje a mí me fascina. Hebreos 13:20. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. Otra vez lo mismo. La resurrección de Jesús. El gran pastor de las ovejas. Ese es Jesús. Yo no soy gran pastor. No hay gran pastores. Somos siervos de Dios. El pastor de las ovejas es Jesucristo. Amén. El gran pastor de las ovejas, y aquí está, por la sangre del pacto eterno. Si alguien se cree el gran pastor, muéstreme el pacto de su sangre. No lo hay. Ese Dios dice, os haga aptos en toda obra buena. ¿Quién me hace apto a mí? Dios me hace apto. Son las mismas obras que Dios preparó de antemano. Me hace apto en toda obra buena. ¿Para qué? Para que hagáis su voluntad.
¿cuáles son las obras de Dios en mí? Su voluntad. ¿Usted quiere saber cuáles son las obras de Dios? Su voluntad. ¿Y cuál es su voluntad? Allá están los 10 mandamientos, Padre Santo. Su bendita palabra. ¡Ay! Yo fui hecho para hacer buenas obras. ¿Cuáles son las buenas obras? La voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Sus 10 mandamientos. Y note lo que dice aquí, haciendo Él en vosotros, me gusta esto, porque es Dios el que hace, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él. No lo que es agradable delante de los hombres ni delante mío, lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, y otra vez, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. A mí parece que yo voy a hablar fue de la gloria del Señor. Todos los textos nos llevan a la gloria, la salvación es para glorificar a Dios. Así que, no fuimos salvos por obras, pero una persona salva sin obras, una persona que es salva. Bueno, de todas maneras no hay salvación obviamente con obras. Nosotros fuimos salvos sin obras, pero el salvo sin obras evidencia buenas obras. Si esto no está, si no está el versículo 10, no está el versículo 8 y 9. Si está el versículo 8 y 9, está el versículo 10. ¿Y cuáles son las buenas obras? Ahí ya te dicen, lo que agrada a Dios, la voluntad de Dios. Amén. Y esto es lo que Pablo entonces nos enseñó en esta mañana, Dios por medio del apóstol Pablo, que esa manifestación de la gracia de Dios fue al salvarnos sin ningún mérito. ¿Y eso por qué? Porque toda la salvación tiene que honrar y glorificar a quien nos salvó, nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Póngase de pie, vamos a orar.